yo soy Luis Huitrón. Ok, me da muchísimo gusto conocerlos. Soy doctor en Historia del Arte y egresado de la Universidad Hebraica y también profesor de la Universidad Hebraica, y me da muchísimo gusto recibirlas a todos ustedes para esta clase introductoria de lo que es la sinagoga tal cual. Como bien lo sabrán o habrán leído el cartelito, el flyer y todo, la verdad es que este curso es muy especializado en el buen sentido y vamos a hablar de la sinagoga. A lo largo de 14 clases vamos a conocer el desarrollo y la evolución de la sinagoga, y esta clase que les traigo preparada el día de hoy es un poco como para hacer este recorrido solamente histórico del desarrollo de la sinagoga. Ahorita voy a explicar bien el curso, porque en el curso no nada más nos quedamos en lo histórico. Pero bueno, pues adelante, comencemos. Bienvenidas. Ay, qué gusto ver a varias caras súper conocidas. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Qué gusto. Ya te vi, por ahí, ya te vi. A ver, ¿quién más está por acá? Vivian, hola. Qué gusto verte. No, bueno, y ahí está mi queridísima Adela también. Un besote a mi Adela querida. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿ok? Les voy a compartir la pantalla y bueno, pues les voy a hablar un poco. Aquí está, ya, listo. Aquí tenemos el chat por si quieren escribir algo, por favor. Aquí los escuchamos. Ya estarán por ver la pantalla compartida. Ahí está, ¿ok? Bueno, pues la idea de hoy es hacer un recorrido muy breve y muy rápido por el espacio sinagogal a través del tiempo, pero también por los conceptos y los ejes de la clase. Los que ya me conocen un poquito más saben que me gusta el chisme y me gusta meterme hasta la cocina. Y la verdad es que un poco mi formación académica ha sido interdisciplinaria y particularmente me he formado en arquitectura y en historia del arte en la arquitectura. Esa es la razón por la cual preparé este curso, la hebraica, para demostrar o también entender a la sinagoga desde sus tres ejes de comprensión. El aspecto histórico, obviamente, el aspecto estético y artístico también, y el aspecto simbólico e iconográfico, porque no podemos entender un edificio nada más así porque sí, o nada más quedándonos en la parte de qué bonito es, porque si nos quedamos en la parte de qué bonito es, pues podríamos hacer esto un catálogo de Pinterest y se acabó. Pero la verdad es que es muy importante entender qué es lo que hay detrás, por qué se construyen los edificios, qué estilo y por qué es la elección de ese estilo, qué representan en cuanto al poder. Y un poquito lo que vamos a ver en esta sesión breve, que aquí tienen el temario de esta sesión breve en la pantalla, es bastante también la misma línea de todo el curso de 14 sesiones. A lo largo de 14 sesiones analizaremos el origen de la sinagoga, pero fuera del pueblo judío, porque la sinagoga es un templo de la religiosidad para la religiosidad judía, pero no surge el templo y el diseño del templo, históricamente hablando, dentro del judaísmo. Entonces vamos a tener que remontar mucho más al pasado, y vamos a tratar siempre, cada clase les voy a dar un poquito de técnica y un poquito de vocabulario arquitectónico y estético. Y así conforme vayamos pasando una y otra sesión a lo largo del tiempo, yo les hablaré de qué es lo que se está construyendo en el mundo en general, y esa construcción, ese sentido estético, ese sentido artístico, ese sentido tecnológico, cómo impacta a las sinagogas. Les voy a decir un ejemplo muy importante. Por ejemplo, cuando surge la Edad Media con el arte gótico, pues vamos a estudiar el arte gótico primero para poder después leer un edificio sinagogal. ¿Ok? Porque no hay que entender los arcos, los sistemas constructivos, cómo se colocan las piedras, cómo se unen las piedras. Ahí también radica parte del entendimiento de una sinagoga. Y entonces en cada época, que si barroco, que si gótico, renacimiento, siglo XIX, siglo XVIII, siglo IV,
Todo eso les voy a ir dando siempre la parte general del mundo, arquitectónicamente del mundo occidental, y luego la segunda mitad de la clase lo bajamos a la parte, ahora sí, sinagogal, y entonces analizamos la parte de la sinagoga, ¿ok? Entonces, esos son los ejes de comprensión que tendremos a lo largo de todas las sesiones, ¿ok? De las 14 sesiones, siempre vamos a tocar esos ejes de comprensión. Y bueno, aquí tienen básicamente la línea de los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bienvenida Silvia, bienvenida. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta mini clase. El día de hoy yo les voy a hacer un viaje, vamos a hacer un viaje en el tiempo y nos vamos a ir a el desarrollo lineal de la sinagoga. Solo vamos a ver la parte estética, ¿ok? Un poquito histórica, obviamente, pero estética, para que sea como una probadita de lo que va a ser todo el curso, ¿ok? Hablaremos del diseño y hablaremos de la ejecución. Pues bueno, comencemos entonces. Todo comenzó con una piedra parada, ¿ok? En el momento en el que como civilización humana pudimos parar una piedra, ya, habíamos iniciado la carrera tecnológica, habíamos iniciado la carrera espacial. ¿Qué significa parar una piedra? Un logro. Aunque ustedes no lo crean, es un logro. Fue un logro humano tan grande como lanzar un cohete a la luna, o tan grande como crear un código binario, o tan grande como descubrir la gravedad, ¿ok? Que existía la gravedad. Esta piedra parada, que recibe el nombre en la historia del arte de dolmen, y que se encuentran estos dólmenes a lo largo de todo el mundo nórdico europeo, va a representar un logro fundamental. Supimos como civilización parar una piedra. Nos organizamos, nos acomodamos y la paramos. Estas piedras paradas comenzaron entonces a tener un simbolismo muy místico y muy mágico con las montañas particularmente. Y en estos espacios religiosos, la fortaleza de la piedra de una montaña, la grandeza de una montaña, la estructura elevada de una montaña empezó a inspirar los siguientes lugares que los humanos construirían como su propio desarrollo. Y llegamos entonces a la conformación de ciudades impresionantemente bellas, muy bien estructuradas, de los cuales no les hablan sus libros de la SEP ni sus libros de historia. Son dos ciudades que han sido parteaguas en el estudio arquitectónico y religioso, y es la ciudad de Göbekli Tepe, como es la que estamos viendo aquí, y la ciudad de Catalhuyuk. Pero Göbekli Tepe, ambas en Turquía, Göbekli Tepe y Catalhuyuk, Göbekli Tepe es una serie de círculos, que aquí las vemos, creados aproximadamente a partir del año 30.000 antes de Cristo y terminados, abandonada la ciudad en el año 8.000 antes de esta era común. Y entonces estas son piedras paradas que tienen tótems, es decir, que tienen animales sagrados labrados dentro de sus piedras. Si nosotros vemos desde arriba estos círculos de ciudades sagradas, nos vamos a encontrar que son un chorro y dos montones. Estos lugares representaron algo fundamental para los siguientes templos religiosos en todas las civilizaciones de la humanidad. Tenían tres funciones en una. Función número uno, guardar alimento. Los templos originalmente guardaban alimento en su centro. Eran graneros. El granero es un templo. Fíjense qué preciosa esta idea. ¿Ok? Como el hecho de la comida recolectada entre todos, los granos recolectados entre todos, van a estar en el centro donde se adoran a las divinidades. Por eso, mis queridas alumnas, mis queridos alumnos, siempre en todas las fiestas terminamos en la cocina. Puede sonar súper ridículo, pero es realmente histórico. Tenemos una relación muy cercana con la comida y una relación muy cercana con la religiosidad, la liturgia y lo místico. Los primeros templos eran cocinas, así de fácil, ¿ok? Y de profundo. Entonces, esta es la parte importante de estos templos en donde se van a buscar, ¿no? El tener a las divinidades. Punto número 2, enterrar a los muertos. Eso ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Enterrar a los muertos dentro de las cocinas. Bueno, pues sí, en todas las civilizaciones sucedió en algún momento. Y el punto número 3 es el centro de la vida, ¿ok? De la religiosidad. Entonces, estas piedras paradas, estas piedras labradas, con figuras antropomorfas o figuras zoomorfas, van a ser el centro de la religiosidad. Y prontamente esta religiosidad irá adquiriendo en diferentes civilizaciones una estructura ascensional, es decir, parada.
¿ok? Es decir, hacia arriba, como las piedras que paramos. Y de ahí nacerá en el antiguo Egipto y en las civilizaciones subsaharianas la construcción de una mastaba, que es una especie de templo funerario y que será, chisme aparte, el inicio de las pirámides, ¿ok? Pero los egipcios empezarán a desarrollar una liturgia. Aquí es importante hacer un paréntesis. Definamos qué es liturgia. La liturgia es un código de valores rituales para la religión. Cuando yo creo mi religión, creo ritos que mantienen mi religión, rito que mantiene el mito. Y estos ritos, ¿ok? Van a ser especiales para casarse, morirse, tener un nombre, tener hijos, ¿ok? Procrear, incluso en la religiosidad, hablar con Dios. Y los egipcios son los que más nos importan para esta clase, porque los egipcios crearon el modelo básico del templo sinagogal. El templo egipcio, históricamente hablando, se fue conformando a partir de piedras paradas, como lo vimos en esta primera parte. Dos, una especie de granero y de lugar donde se mantenía la comida, pero ya no para la sociedad, ahora para un dios, la figura de unos dioses que comen, la figura y la identidad de unos dioses que consumen alimento sagrado, ¿ok? Y todas esas habitaciones van a estar en este templo. El templo es una arquitectura y la arquitectura siempre de siempre será símbolo de poder. El poder que domina el espacio. Yo decido quién entra y quién sale, quién cabe y quién no cabe. Y si se fijan, hacia adentro de este templo vamos a tener una serie de salas. La sala 3, llamada Hípetra, seguida por una sala 4, llamada Hipóstila, y así en lo sucesivo. Pero si ponen mucha atención, se van a dar cuenta que las salas continuas son más pequeñas que las que le antecedieron. Es decir, la arquitectura se va a ir haciendo chica. La arquitectura se va limitando. ¿Por qué? Porque socialmente solo entra la familia real y a la siguiente solo entra el sacerdote y a la última solamente entra el sumo sacerdote y el faraón. Entonces, esta arquitectura, estos espacios de arquitectura son espacios de poder y la arquitectura es un lenguaje de poder. ¿Ok? A partir de este momento comenzaremos a ver cómo la arquitectura define la liturgia y la liturgia define la arquitectura. Es un proceso simbiótico entre ambos conceptos. Esta serie de salas, una puesta atrás de la anterior, que hacen un pasillito, que hacen un templo que se va achicando, se va encogiendo conforme va pasando la distancia, va a ser un elemento adoptada no solamente por los egipcios, sino por todos los pueblos sometidos a los egipcios. Y aquí comenzamos, ¿no? Con la idea de ¿qué pueblos están sometidos a los egipcios? Pues todos los pueblos, por lo menos de las tribus cananeas del sur. Si volteamos al esquema del actual Israel, nos vamos a encontrar que en el sur de Israel, en la península del Sinaí y en Egipto, existían itinerantes los pueblos cananeos del sur. Estos pueblos cananeos del sur, que eran en una configuración más tribal, es decir, de tribus, empezaron a ver la disposición arquitectónica, la disposición espacial de los templos sagrados egipcios y los comenzaron a copiar de alguna manera. Primero con elementos de adoración y después con elementos espaciales. ¿Cómo qué elementos de adoración? Bueno, una de las partes del templo egipcio se llama la sala de la barca. Y la sala de la barca era una sala donde había una barca de madera. Esta barca de madera era utilizada como un relicario, es decir, cuando era la fiesta patronal de ese dios, los sacerdotes de ese dios ponían al dios en esa barca o arca, que se le puede llamar de las dos maneras, y salían en procesión a través de los espacios del templo que están viendo y salían a las ciudades, ¿ok? Estas salas de la barca se encontraban ya muy al fondo. Aquí, por ejemplo, ven ustedes una fotografía donde está una sala de la barca y las salas de las barcas eran de madera o de piedra, si eran más pequeñas, claro está.
Y entonces estas arcas contenían a los dioses. Este es el primer elemento arqueológicamente tomado por las tribus cananeas del sur de los egipcios. ¿Ok? Y las tribus cananeas del sur comenzarán a hacer también sus arcas, de barro algunas, de piedra otras, y seguramente de madera, que no nos han llegado porque son materiales perecederos. ¿Ok? Y entonces, de la sala del santuario, donde está la estatua del Dios, ese Dios vivo, pasa a la sala del arca, y a partir de ese momento, en la barca o en el arca, da el rol, da el paseíto por todos lados. Esto impacta tanto al pueblo judío, eventualmente, a las tribus cananeas del sur, los protojudíos, por decirle de esta manera, el pueblo judío antes de denominarse como judío, que aquí están viendo ustedes en sus pantallas fotografías de las arcas de barro y de piedra, ¿ok? Que estas de alguna manera servían para mantener a las deidades que las tribus cananeas del sur y que las tribus cananeas del norte tenían. ¿Por qué? Porque todavía no aparece el judaísmo, porque todavía no aparece el monoteísmo. ¿Y quiénes viven en esa tierra que actualmente la denominamos como Israel? Estos pueblos que tienen, como aquí pregunta o dice mi querida Hilaria Nelly, ay Nelly, ¿cómo estás Nelly? Nelly Galloso, dice, bueno, están emparentadas, por supuesto que sí. Y no solamente con los egipcios, sí, es con los egipcios al sur y con los babilónicos y fenicios al norte, ¿no? Entonces es esta la fusión. Si vemos las tribus cananeas del sur y del norte, ellas representan una fusión cultural súper importante, como lo dice Nelly, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellas absorben las tradiciones culturales, orales y religiosas de los imperios gigantescos que tienen alrededor. Un imperio babilónico al oriente, un imperio fenicio al norte, un imperio egipcio al sur. ¿Ok? ¿Y por qué hacia el occidente no? Porque ahí está el mar Mediterráneo, ¿ok? Y no hay una tierra, hay un mar. Y bueno, ahí el mar Mediterráneo está dominado en este momento por fenicios. Entonces, están absorbiendo. Fíjense cómo vemos aquí en la parte arqueológica estas primeras arcas que tenían a estos dioses cananeos. ¿Quiénes eran estos dioses cananeos? Bueno, representaciones de deidades egipcias como los toros, las vacas, o también del mundo babilónico, que son los toros, los bulls, los toros, las vacas. Estas figuritas, que aquí vemos, por ejemplo, esta estatua israelita protocananea, ¿sí? del toro, van a ser estatuas que adornen, ¿ok? Y que busquen tener este desarrollo cultural de un dios toro. Eventualmente se aportarán otros o se absorberán otras deidades que ya no son animales, sino que vienen del mundo babilónico como Asherá o del mundo fenicio como El, y ya son deidades humanas. Y entonces estas figuritas, Asher, Asherá, Astarte, El, Yahvé, ¿ok? Que son deidades del mundo cananeo, van a empezarse a colocar en estas arquitas o casitas. Y entonces las tribus cananeas, cada una de ellas va a tener estas casitas o arquitas en donde lleven consigo a sus dioses, ¿ok? Eventualmente, este esquema de los dioses en casita, mezclado con la parte egipcia del templo que vimos, va a desarrollar el primer ejercicio arquitectónico sagrado judío, o vamos a denominarle en el tiempo hebreo. Ese es el Mishkan. El Mishkan es un templo, un espacio ya establecido que va a tener una serie de elementos religiosos. Aquí, por ejemplo, en sus pantallas están viendo el altar del sacrificio, que según la descripción bíblica tenía estos cuernos. ¿De dónde vendrán los cuernos? Ustedes ya acaban de ver la influencia de las estatuas de toro, que también aparece en la Biblia, pero arqueológicamente. Entonces, el toro es un animal sagrado que va a estar relacionado con estos pueblos cananeos. Y eventualmente los pueblos hebreos, las 12 tribus de Israel,
alegórica e históricamente, van a conformar este espacio sagrado que es un atrio. Un atrio como los espacios egipcios tenían un atrio. Y dentro del atrio estará el lavatorio y estará el espacio del sacrificio, el altar del sacrificio. Y este espacio del atrio estará limitado para los levim. Y los levim y los kohanim podrán estar en este espacio. La barda divide el espacio sagrado del espacio profano. Al entrar ahora sí al templo, el templo estará dividido en dos. El lugar sagrado, donde encontraremos el altar de incienso, la gran menorá y el pan, de la mesa del pan de la proposición o propiciación, ¿ok? Y bueno, ¿qué significa esto? Volvemos a la base original histórica. En un momento los templos daban comida, comida para los dioses, comida para los humanos. Ahora el tabernáculo o el Mishkan va a tener el alimento para Dios, el pan para la divinidad, la sal para la divinidad, el aceite y el vino para la divinidad. Y entonces van construyéndose una serie de elementos litúrgicos, como se los dije, ya en el espacio sagrado. Y este altar del incenciario, que también es un elemento heredado del mundo egipcio, va a marcar, ¿sí?, históricamente el diseño del templo judío. El primer templo judío, que es un templo itinerante, es decir, un ulam o espacio para todos o todo, que es el atrio, ¿sí? Un debir, y ahora entramos al ejal o el akodesh akodashim o el makom kodesh, ajá, el lugar sagrado. Y dentro de este lugar sagrado al que solo puede entrar una persona, que es el Cohen Agadol, el gran sacerdote, solamente en este lugar va a estar el arca. Y el arca guardará las tablas de la ley. Entonces, vean cómo impacta el modelo egipcio en el modelo judío, ¿sí? Un espacio dividido en espacios pequeños, cada uno de los espacios pequeños, ¿sí?, se va achicando conforme llegamos a su importancia, y este es el modelo retomado del mundo egipcio, el modelo retomado del mundo egipcio que crea un propio espacio, el Mishkan, ¿ok? Eventualmente el Mishkan va a desarrollar una serie de características repetidas que ahora sí, ya no es itinerante, sino ya es completamente formal, que es el Betamigdash, el templo de Salomón, ¿ok? Y el templo de Salomón lo vamos a ver descrito ya entre el siglo X y VIII antes de la era común, y a partir de los libros de Reyes, Crónicas, entre otros, ¿ok? Era un edificio cuadrado o largo, con una forma rectangular, que también tenía los mismos espacios que el Mishkan y que estaba ya de manera formal. El primer templo de Salomón, mandado a construir por Salomón, contiene estos tres espacios: el atrio con su altar de sacrificio y su mar de bronce, pero ahora grande, ¿ok? El espacio sagrado y el espacio sagrado de lo sagrado, ¿ok? Este espacio está referido en la Biblia e incluso es la base actualmente de todas las sinagogas, de todas las iglesias también de la cristiandad. Las iglesias están allí conformadas igual en un atrio, un espacio para la oración y un lugar sagrado, que no se le va a llamar ejal, sino se le va a llamar en cristiano el presbiterio. ¿Ok? Y tanto en el ejal como en el presbiterio están los lugares sagrados, porque dentro del ejal estarán los rollos de Torah, ahorita no me adelanto, voy para allá, y en la iglesia estará la comunión, la hostia, para hacer la Eucaristía. ¿Ok? Posteriormente, cuando este templo se destruye, bueno, lo destruyen los babilonios, ya sabemos esa historia, y el pueblo judío se va a Babilonia y regresa. Cuando regresa, después del exilio en Babilonia, se construirá por orden de el emperador babilónico, Ciro, el nuevo templo, ¿ok? Y este templo lo hará el arquitecto llamado Zorobabel. Es una especie de lo que había antes, pero más chiquito y más limitado, y sin arca, porque como sabemos, el arca desaparece. Y este templo de Zorobabel abrirá al desarrollo del segundo templo,
que también tendrá lo mismo, su menorá, su mesa de propiciación, de pan de la proposición, ¿ok? Su espacio sagrado y su atrio. Pero ¿qué creen? La construcción del templo se vuelve tan famosa que hay mucha gente, otros pueblos judíos, hebreos, que deciden rebelarse ante el poder de Israel y se van a construir su propio templo. Entonces hay un momento en el que tenemos dos templos. El templo en Jerusalén y el templo de Gerizim o el Ar Gerizim, que es el monte Gerizim, donde hay otro templo. Y las ruinas de ese otro templo, es otro templo de Salomón, pero un segundo templo, más bien la opción B del segundo templo, ¿sí? Y conviven. El templo de Zorobabel convive con el templo de Gerizim. Y dentro de las ruinas del templo de Gerizim nos podemos encontrar también este lugar sagrado, este espacio sagrado donde está también un arca. Y el arca también tiene las leyes. No es el arca original, obviamente, pero es parte de eso. Y este templo de Gerizim seguirá. Si quiere usted saber qué es lo que pasa con Gerizim, inscríbase al curso, ya lo veremos después. Y aquí vemos a Yudá Maccabi, que es el que va a reformar este templo de Zorobabel y va a construir el templo de la época hasmonea, ¿okay? Del imperio hasmoneo. Y es un templo que va a durar hasta la destrucción de Pompeyo, cuando el general romano Pompeyo en el año 30, antes de la era común, llega y ¡pum!, destruye el templo, ¿ok? Y van a construir lo que nosotros entendemos como templo de Salomón ya en la época de Herodes. Pero es un templo con toda la influencia romana. ¿Cuál es la influencia romana? Explicaremos el arte romano, la arquitectura romana, las partes de la arquitectura romana, los estilos, que es dórico, jónico, corintio. Y una vez analizado esto, van a poder ustedes leer el edificio y decir, wow, tiene arquitraves, frisos, cornisas, arco de medio punto, está construido por tal o cual sistema de construcción. Entonces vamos a entender la influencia del arte y la estética griega y romana dentro del Bet HaMikdash, del segundo Bet HaMikdash, pero también dentro de otros lados. Porque el Bet HaMikdash ya no nos llegó, pero sí nos llegaron tumbas, nos llegaron palacios, nos llegaron casas que están allí en Jerusalén y que son del periodo romano y que muestran la influencia como la que están viendo aquí, que es la tumba de Jasón. Entonces vean qué interesante está como este recorrido, ¿no? De una serie, ya no nada más del Bet HaMikdash, sino de tumbas, como aquí podemos ver la base del Monte de los Olivos, y nos encontramos estas tumbas griegas y romanas, del periodo griego y romano. Claro, la estética les fascinó. Vean esta fotografía histórica de 1908 sobre el mismo Monte de los Olivos. ¿A poco no está súper padre, no? Ver las tumbas judías a la par de las tumbas judías, pero de la época romana. Y entonces este segundo templo, que absorbe todo el proyecto estético romano, ¿sí? Reúne el poder, reúne la religiosidad, pero lo más importante, es un pacto de político y económico con Roma. Y bueno, esta historia ustedes ya se la saben, llega un momento en el que este templo es el centro de la vida judía, ¿ok? Este templo es el que verá el Jesús histórico, ¿ok? Porque el Jesús histórico, que es judío, ve el templo de Jerusalén, y este templo, que era mucho más grande, mucho más importante, ostentoso, estética y artísticamente divino, ¿no? Va a ser el templo que el propio Tito destruya hacia el año 70 después de Cristo o en la era común. Y entonces este templo va a ser destruido y con ello iniciará la diáspora, como todos ustedes saben, ¿no? La diáspora del pueblo judío. Y el pueblo judío, y aquí viene algo súper importante, se lleva consigo esta disposición espacial, esta disposición arquitectónica. Cuando el pueblo judío cae, se destruye en Jerusalén y entonces es trasladado, bueno, comienza la diáspora, el pueblo se llevará su modelo espacial. Fíjense qué fuerte está esto. Su modelo espacial en los templos
alternos. Hoy por hoy sabemos que la sinagoga como espacio religioso, espacio comunitario, surge a la par del segundo templo. En los últimos años del segundo templo, ya tenemos el registro arqueológico e histórico de sinagogas, como Betacneset, casa de la reunión, casa de la comunidad. En un primer momento, esto lo vamos a explicar muy bien, con puntos y señas, ¿ok? ¿Por qué es una sinagoga? ¿Para qué funciona? Y vamos a ver que la sinagoga original, las primeras sinagogas que surgen en Jerusalén, incluso que surgen en Egipto y que surgen en Babilonia, van a ser a la par del templo. No van a llenar una finalidad religiosa templaria, llenan una finalidad de instrucción, una finalidad de aprendizaje, una finalidad de dirección social. Entonces, la sinagoga, esta casa de reunión, piénsenla en el salón de usos múltiples, ¿ok? Donde se dan los avisos parroquiales, digámoslo de alguna manera. Estas salas de reunión coinciden temporalmente con el primer templo, pero cuando el segundo templo, y cuando el segundo templo se destruye, estas primeras sinagogas, ahora sí, en una segunda fase, adoptarán también el esquema religioso. ¿Ok? Y este esquema religioso guión social, porque sigue siendo sala de usos múltiples, sigue siendo sala de la comunidad, pero ahora adopta este espacio religioso, va a ser un modelo que se lleve de aquí a allá, de ida y vuelta. Y surgen las primeras sinagogas que las vamos a catalogar de dos maneras: formato A y formato B. Formato A es el oriental, formato B el occidental. Dentro del formato A, las sinagogas van a estar empapadas de la cultura babilónica, que sigue existiendo en este momento, bajo el imperio persa. Va a ser una cultura llena de pinturas murales, va a ser una cultura llena de representación humana, y tenemos la famosísima sinagoga de Dura Europos en Babilonia, ¿sí? Donde está pintado humanamente muchas escenas, como por ejemplo al propio Abraham sacrificando a Isaac. Esta es una imagen que perfectamente conocen todas ustedes. Pero también está representada la vida de Moisés. Aquí tenemos, por ejemplo, a Batia rescatando a Moshe del Nilo, ¿sale? Pero del otro lado del mundo occidental, desde Eretz Israel para el occidental, están otras sinagogas que se van a fusionar. Fíjense, si del lado oriental se fusionan con un esquema babilónico, del lado occidental, la sinagoga se fusiona con un esquema romano de la basílica. Y aparece la basílica. La basílica, que es automáticamente basílica, y completamos de Guadalupe. La basílica no es un templo cristiano. La basílica es un edificio romano. La basílica es un mercado romano. Ya lo explicaré en el curso. Y este mercado romano está dispuesto a partir de tres pasillos. Tres pasillos, ¿ok? Estos tres pasillos o tres naves, 1, 2, 3, lo estamos viendo de arriba, o incluso a veces 5, ¿ok? 5 o 3 pasillos paralelos entre sí, se le llama basílica. Es un formato de edificio, no es un templo religioso. Y las sinagogas occidentales, como la de Masada, hacia el año 70, van a tener estos tres pasillos, ya los vieron, un central y dos laterales. Y comenzará entonces el desarrollo de todas las sinagogas occidentales con este formato basilical. La sinagoga de Cafarnaum en Galilea también está así. Si la vemos desde arriba, vean. Una sinagoga, una yeshiva al lado, ¿sí? Van a ser sinagogas basilicales. ¿Qué locura? Basilicales, sinagoga basilical. Para algunas personas eso no podría existir, pero entendemos no la basílica como un templo católico cristiano, sino la basílica como un diseño de edificio. Además, sinagogas occidentales y orientales, las dos, se verán adornadas por una serie de mosaicos y pintura mural, y algunos muy escabrosos en los que entraremos en el análisis de la cuestión simbólica e iconográfica. ¿Por qué en ciertas sinagogas se permite la representación humana?
Y entonces veremos estas sinagogas basilicales a lo largo de todo el mundo romano occidental y entenderemos la importancia estética y artística de las mismas. Cuando el Imperio Romano cae y comienza la Edad Media, las sinagogas van a mantener su diseño, pero ahora van a ser el centro absoluto y completo de las juderías o barrios judíos dentro de los feudos medievales. Aunque parezca extraño, no hay mucha diferencia ni distancia entre la sinagoga de Beit Alfa o la sinagoga de Dur Europos con las primeras juderías. Son incluso casi contemporáneas. Aquí llenaremos ese hueco histórico de qué pasa de las sinagogas babilónicas a las sinagogas medievales. Lo vamos a explicar muy bien. Es un salto geográfico nada más. Pero ahora la sinagoga tiene la función de ser el centro de la vida. El centro de la vida, y junto con la yeshiva, junto con el panteón, junto con el mercado, junto con lo que quieran, los baños, por ejemplo, las mikvayot, son elementos importantes de todas las juderías. Y la judería ahora sí va a tener su centro en la vida de la sinagoga. La sinagoga entonces empezará a tomar nombres distintos de acuerdo a la religiosidad. Para el mundo sefardí es el Kal, para el ashkenazí es el Shul, para el mizrají es el Gnis. Y entonces saldrán ahora sí las grandes sinagogas identitarias de cada uno de estos mundos, como la gran sinagoga de Alepo en el mundo mizrají, la gran sinagoga de Toledo en España o la sinagoga del Tránsito, y con toda la arquitectura, pero ya es el espacio del templo adornado con el estilo árabe en el caso del mundo mizrají o del mundo sefaradí. Por eso es que explicaremos de dónde salen estas yeserías utilizando los conceptos de la arquitectura islámica, las masharabillas o ventanas o celosías, las ajaracas o yeserías, los techos artesonados, vean nomás qué chulada, o también las sinagogas ashkenazim empapadas de toda la cultura y la estética gótica del mundo cristiano germano. Por eso es que la sinagoga de Ashkenazí de Erfurt en Alemania y la sinagoga del Tránsito, que son casi contemporáneas, son tan diferentes. Una responde a los modelos y estética del mundo mizrají o del mundo sefaradí, empapado por el mundo árabe, y la otra responde por el mundo cristiano. Por eso es que en la gran sinagoga de Erfurt, que por cierto es la primera sinagoga, es la más antigua sinagoga ashkenazí hasta la fecha registrada y en pie, ¿ok? En pie, vamos a ver todo esto, rosetones, ¿no? Arcos ojivales, que si lo ven ustedes y les digo, a ver, ¿qué es esto? Me van a decir, esto es una iglesia gótica. Sí, es una iglesia, es un templo cristiano. Ah, pues, ¿qué creen que no? Que no. Es una sinagoga. Es el Shul de Erfurt, ¿no? Y entonces vamos a entender cómo la tradición germana, la arquitectura germana empapó la construcción de la sinagoga. Sigue siendo el mismo espacio sagrado, con una altísima y antiquísima tradición egipcia, mítica, antigua, lo que quieran, pero ahora con estilos de la tierra en donde están. Y entonces cada uno de estos lugares, ¿sí?, va a empezar a desarrollar su propio estilo. Al llegar el siglo XVI, XVII y XVIII, tendremos varios estilos, y aquí sí nos vamos a ir por la historia de los estilos. Que si el Aron HaKodesh, cómo se lee, las nervaduras de la sinagoga, pues ya estamos en el siglo XVI, entonces esto es el Renacimiento. ¿Y por qué es el Renacimiento? Responde a esto, a estas formas, ¿sí? Y o también en el caso de la zona, en la sinagoga de Pinjas en Praga, vean las nervaduras muy gótica, la bimá muy barroca, todo eso lo vamos a ver. Entenderemos por qué las legislaciones medievales de estas sinagogas y veremos el enorme, porque es gigante, abanico estético, artístico y simbólico de todas estas sinagogas medievales, que están cambiando de estilo, si es en el mundo germano, si es en el mundo sefaradí, y tras la expulsión de los judíos, veremos qué sinagogas, ¿ok?, son las más importantes dentro del mundo occidental.
Pero para los fans del mundo ashkenazí, también les traemos una sorpresa, porque no solamente nos vamos a centrar valga la redundancia, en el centro de Europa, sino también nos vamos a voltear a ver qué pasa en Polonia y en Rusia, con este otro tipo de sinagogas tan extrañas para nosotros, pero tan bellas, como por ejemplo las sinagogas rusas, que se comienzan a construir desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, con un sistema de madera, ve nomás, qué bonito. Y aquí sí nos vamos a clavar con la simbología, con la iconografía, con todo este desarrollo estético, y nos vamos a dar cuenta que no está nada lejos de las sinagogas babilónicas del siglo IV, aunque estemos ahorita en el siglo XVIII. Ok, ahí va a ser esta parte importante. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes tengan herramientas de lectura, para que cuando vayan en el curso con sus herramientas de lectura, ustedes mismas y mismos puedan decir, eso se parece a lo otro, Luis. Eso tiene referencia con lo que acabamos de ver. O esto me recuerda a la sinagoga del siglo II. Y entonces en ese momento ustedes habrán hecho este ejercicio comparativo, ya sea técnico, ya sea estético, ya sea simbólico. Claro está, entendiendo las particularidades, como el escudo de los Romanov en el centro de una sinagoga con el águila bicéfala, y también entendiendo las generalidades, como los elementos del zodiaco pintados alrededor de un escudo Romanov en el techo de la sinagoga de Gotzorev en Rusia. Y uno dice, wow, eso es lo padre cuando uno lee todo, cuando lees todo, la parte estética, la parte artística, pero también la simbólica y la histórica, ¿eh? Y así hace unas conexiones bien bonitas. Y llegaremos a la gran sinagoga de Ámsterdam. ¡Puf! La Snoga. Ya estamos en el siglo XVII, XVIII, del XVII al XVIII, en Amberes, y entenderemos lo importante de esta sinagoga, porque es la base de las sinagogas sefardíes del Caribe del siglo XVII y XVIII. Una sinagoga también inspirada en la construcción del Bet HaMikdash, pero ya muy embebida, con los cánones del Renacimiento. Por eso veremos frisos, arquitrabes, capiteles dóricos, jónicos, y entenderemos que la sinagoga o la snoga de Ámsterdam, dicho en portugués, snoga, en portugués sinagoga, es una basílica, una planta basilical, y representará, como lo vemos en esta imagen, la vida, la parte importante de la vida comunitaria judía, tal vez de la comunidad judía más libre en este momento. Y analizaremos los arcos, los arranques, los cimientos. Haremos un análisis comparativo con el Bet HaMikdash a partir de los cimientos y las fuentes figurativas. Ya les explicaré qué es una fuente figurativa y entenderemos el valor de esta sinagoga tal cual. ¿Ok? Pasaremos entonces, ya para ir terminando la sesión y de esta manera el curso, ¿ok? Con las sinagogas después de la emancipación. Todo este esquema medieval funcionó hasta el año 1806, cuando Napoleón Bonaparte da la primera ley de emancipación, y a partir de 1820, las comunidades judías en Europa ya son libres y autónomas, algunas más, otras menos. Hablaremos brevemente del tan profundo e interesante proceso de lo que es la Escalá, el iluminismo, y cómo la Escalá, la emancipación, el iluminismo judío impacta en la arquitectura. Y entonces haremos un recorrido por las sinagogas más importantes de Europa en el siglo XIX. Ya llegamos al XIX. Y nos daremos cuenta que son revivals. ¿Qué es revival? El término arquitectónico definido en el siglo XIX para identificar construcciones modernas, es decir, ya levantadas a partir de los principios y herramientas de la revolución industrial. Temazo al que nos vamos a meter, ¿ok? Pero con una estética antigua, rescatando
el estilo gótico, rescatando el estilo románico, y entonces vamos a poner el término revive, se reutiliza. Y en la historiografía del arte y de la arquitectura del siglo XIX, a partir de los valores del Barón de Haussmann, chismesazo, que también nos vamos a meter ahí, y vamos a conocer el término revival, el revival gótico, el revival románico, el revival clásico. Y entonces van ustedes a entender estas sinagogas, como la sinagoga de Ferney o en Marne, Francia, donde es un revival del gótico, o la sinagoga de Berlín, que es un revival del otomano, o la sinagoga, por ejemplo, de Budapest, que también es un revival de lo arabesco, ¿no? Pero ojo, estas sinagogas ya son electrificadas, ya son con la tecnología actual. Es la modernidad, señoras y señores, ¿ok? Pero es muy interesante, la modernidad estructural y tecnológica en un edificio que parece antiguo. ¿Por qué? Nos meteremos a ese momento muy importante. Aquí tenemos la sinagoga de Pilsen, también medio oriental, ¿no? O muy clásica y barroca como la sinagoga de Varsovia, la gran sinagoga de Varsovia, que nos recuerda a un edificio griego. Vean nada más la fachada, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo aquí, ahora sí, en zonas se extienden géneros y en gusto se rompe, y en género se rompe el gusto, yo diría. Pero bueno, no, en gusto se rompe el género. Y por ejemplo, aquí la sinagoga de Budapest, vean nada más que medio oriental, y muchas de ellas van a ser tan famosas que se va a utilizar la misma fuente. Si ustedes van a la sinagoga de Nueva York, van a decir, ay, mira, la sinagoga sefardí de Nueva York, van a decir, oye, se parece mucho a la de Budapest. Ah, pues claro, porque es la misma fuente figurativa, es el mismo molde, por decirlo así, ¿no? Y llegaremos entonces a entender qué pasa con las sinagogas en México. Nuestras primeras sinagogas, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, hablaremos de las probables sinagogas de la época colonial, donde pudieron haber estado estas sinagogas en la época colonial, pero donde sí nos vamos a centrar muy, muy profundamente es en toda la arquitectura sinagogal en México, porque son varios revivals. Estéticamente, ustedes reconocerán el revival en sinagogas como la de Monte Sinaí o también la de Rodfesedek. Les invito a consultar mi columna de arte en el Enlace Judío, en el periódico Enlace Judío. Ahí he escrito sobre el revival, la sinagoga de Rodfesedek, ¿ok? Toda esta parte de lo arquitectónico. Y bueno, ahí analizaremos cuáles son entonces las primeras sinagogas en México. ¿A qué responden? ¿A qué modelos estéticos responden las primeras sinagogas en México? ¿Por qué esos y por qué no otros? ¿Cómo se van colocando estas sinagogas alrededor de la vida judía? Ya estamos en el principio del siglo XX. Estábamos en el XIX con el revival. Ahora veremos el XX y el impacto arquitectónico, estético, simbólico, además, pues el impacto de la Shoah, obviamente que va a tener. Y veremos cómo evoluciona, se desarrolla el arte. No solamente el arte de la sinagoga, sino el arte dentro de la sinagoga. Veremos estas cubiertas para los Sifrei Torah, veremos estas mezuzot que se van a poner de moda en el Art Deco, y vamos a ver cómo la estética, ¿a poco no están divinas, no? ¿A poco no queremos todas juntas? Y entonces vamos a ver cómo la mezuzá, la Hanukkah, las cubiertas de Sidur, los diseños de las Bimot, el Arona Kodesh, los varios Ejal, todo esto va a ir transformándose de acuerdo ahora sí a un arte que está llamando la atención desde el mundo universal, el Art Deco y demás. Cuando lleguemos a la Bauhaus, estudiaremos la Bauhaus como fuente, cumbre del diseño arquitectónico y también del diseño estético. Entenderemos qué le pega a esto. Si no entendemos la Bauhaus, si no entendemos esta nueva academia de arte arquitectónico, de tipografía
y de desarrollo estético, no podemos entender a Matías Geritz. Que con Matías Geritz y los nuevos arquitectos cerraremos nuestro curso cuando lleguemos a las sinagogas del siglo XX. Nuestra gran narrativa, línea histórica que comienza desde una piedra parada y termina hasta los diferentes, un recorrido, lo bajaremos a México y haremos este recorrido general por las sinagogas de la Ciudad de México y las sinagogas que podamos estudiar, dependiendo si nos da el tiempo, de México en general. Y bueno, les muestro esta figura, esta fotografía de la sinagoga de Matías Geritz en Polanco, que termina esta sesión con los vitrales de un gran artista de origen judío que va a ser arquitecto, diseñador de muchísimos de proyectos de arquitectura en México. Y aquí voy a hacer una nota muy importante. No solo judíos. Muy poca gente sabe que los vitrales de Matías Geritz, así como estamos viendo aquí el vitral de la sinagoga de Emerson de Polanco, de Matías Geritz, los vitrales de Matías Geritz, este artista judío, están en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. O sea, es un artista que funciona y trabaja tanto para la comunidad como fuera de ella, porque su propuesta estética es muy novedosa, su propuesta artística es muy moderna. Y con todo este juego de luces, ¿no? Entenderemos esta parte de la influencia de la Bauhaus, ¿ok? La influencia de toda la estética y la artística dentro de las sinagogas. Y de esta manera comenzaremos este recorrido a partir de marzo, en donde tocaremos todo esto desmenuzadito, siempre recordándoles la parte estética, simbólica, técnica y por tanto histórica. Así que bueno, las invitamos a unirse a nuestro grupo de clase, que más que grupo de clase ya se va volviendo grupo de amigos. Eso es precioso, la verdad me encanta. Y bueno, para mí será un placer y un honor ser su host, su anfitrión y llevarlos de la mano por todas estas realidades históricas, estéticas y artísticas. ¿Ok? La verdad es que, bueno, aquí vamos a ver los comentarios, las preguntas. Aquí tenemos Carlos Luna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno que te parece interesante, me da mucho gusto, más tú que ya tienes toda esta formación académica y de trabajo como arquitecto, mil gracias. Nelly, por supuesto, hablaremos de las sinagogas de México, por supuesto, y su historia. Dice Manuel, la Catedral de México, los vitrales son de Geritz, así es. ¡Wow! No, bueno, Carlos, qué honorazo, o sea, qué cosa tan increíble, Matías Geritz, maestro tuyo. Qué padre, a mí me hubiera gustado aprender con estos grandes. Muchas gracias, Emma. ¿Cuándo es la siguiente? Empezamos en la primera semana de marzo y a partir de marzo vienen todas las clases, son 14 sesiones. Ok, Alicia, a partir de 14 sesiones vamos a estar allí y con todo este tema yo les voy a compartir el temario. Les voy a hacer screenshot, denme un segundo. Gracias, Manuel, gracias, Alicia. Malca, muchas gracias, Malca. No, hombre, de verdad, gracias a ustedes. Y vean, este es el temario, ahí les va, ¿ok? Esto es el temario, este es el número de sesiones y veremos esto, ¿ok? Aquí en la primera sesión analizaremos todo lo del Mishkan, del templo, veremos lo romano, las primeras sinagogas es la tercera sesión, la parte bizantina, la parte de iglesias y sinagogas, arquitectura medieval, la arquitectura islámica, arquitectura sinagogal sefaradita, la transición al periodo de la Ilustración con Ámsterdam, las sinagogas en México. Analizaremos, por supuesto, la Mikve de Juliantla, recientemente descubierta. Llegaremos al siglo XIX con Haussmann. Terminaremos con los grandes proyectos modernos y tendremos nuestras dos últimas sesiones para el recorrido de las sinagogas
en México, ¿ok? Gracias, Mariano, gracias, Luis Javier. No, el placer es completamente mío, Blanca. Por favor, y bueno, será así muy fácil, mi querida Ela, no, bueno, gracias a ti. Uno aprende de las grandes. Y bueno, pues nada, será más gusto para mí poder acompañarlos en este recorrido. Así que si les interesa, ya saben, sintonicen esta clase todos los martes. Ah, eso es importante, ¿eh? Todos los martes de 11 a 1. ¿Ok? La clase durará 2 horas, de 11 a 1, y las podrán ver grabadas en un espacio de una semana por si en algún momento no pueden meterse. ¿Sale? Por favor, exacto, Carlos, todo esto escríbanle a la Hebraica porque yo no tengo muy claros la parte de los costos. ¿Ok? De los pagos, escriban por favor a la Hebraica para que les den toda la información. Estamos a 15 de febrero, empezamos en 2 semanas, ¿ok? Todavía hay chance para que escriban, lo piensen, lo mediten y bueno. Pues bueno, ha sido todo un gusto para mí, de verdad. Mil gracias, Lea, mil gracias, Carlos, a todas, a todos, mil gracias. Así que muchas gracias, Emma, muchas gracias igualmente. Y bueno, pues nos vemos en el curso. Un abrazo a todas, a todos. Malca, gracias. Un beso. Lidia, un beso. Nos vemos, mi querida Adela, un besazo muy grande. Sema, gracias. Shulamit, Sturman, qué gusto verte. Un abrazo muy grande. Nos estamos viendo. Sara Gutovsky, qué gusto. Nelly, un abrazo muy grande. Y bueno, a todas y a todos. Nos vemos. Chao.